Buen día con todos y todas y bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo conversatorio denominado Ética Pública, Anticorrupción y Antisoborno. Mi nombre es Eduardo Alfaro, estaré a cargo de la moderación del día de hoy y quiero iniciar agradeciéndoles por su participación en este evento organizado por el Ministerio de Educación a través de la Oficina General de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción, y que por 3 días consecutivos nos ha permitido abordar temas de gran relevancia gracias a la participación de líderes de diferentes instituciones públicas. Este evento se realiza con el objetivo de compartir estrategias, acciones y buenas prácticas implementadas en las entidades públicas bajo el liderazgo de los oficiales de integridad, a fin de fomentar y fortalecer una cultura con ética, integridad y anticorrupción en el sector público. Antes de iniciar propiamente con el tema de hoy, queremos pedirles a todas las personas conectadas que registren su participación en el enlace que estamos proporcionando en este momento, para saber de qué instituciones nos acompañan y poder invitarlos posteriormente a nuevos eventos. Bueno, sin más preámbulo, en esta oportunidad presentaremos el tema Buenas prácticas orientadas al fortalecimiento de la ética, transparencia y lucha contra la corrupción, a cargo de 2 líderes de amplia trayectoria. En esta oportunidad nos acompaña María Elisa Noaín Moreno, jefa de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la señora Ana Pari Morales, jefa de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación. La señora María Elisa Noaín Moreno es abogada por la Universidad San Martín de Porras, con estudios en gobernabilidad, gerencia política y gestión pública en la Pontificia Universidad Católica del Perú y estudios en el buen gobierno e integridad corporativa en la Universidad de San. Ha desempeñado cargo como secretaria general de la Corte Suprema de Justicia de la República y como responsable de la subunidad de investigación patrimonial y financiera de la Magistratura del Poder Judicial. Actualmente ocupa el cargo de jefa de Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias, Eduardo. La señora Ana Pari Morales, abogada y magíster por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con mención en Política Fiscal y Tributación, con maestría en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha laborado en instituciones como Ministerio de Defensa, Municipalidad Metropolitana de Lima y Ministerio de Agricultura. Actualmente ocupa el cargo de jefa de la Oficina General de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción en el Ministerio de Educación. Bienvenida, Ana. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este conversatorio denominado Buenas prácticas orientadas al fortalecimiento de la ética, transparencia y lucha contra la corrupción. Como sabemos, en el Estado peruano, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, se viene promoviendo e impulsando normativas en materia de integridad y lucha contra la corrupción. En este marco, las entidades públicas implementan una serie de acciones para fortalecer la ética pública, la transparencia y para prevenir actos de corrupción. Nos referimos a buenas prácticas que pueden ser replicables a diferentes instituciones bajo el liderazgo de las oficinas de integridad. Y es un poco lo que buscan estos conversatorios, ¿no? Que las buenas prácticas que puedan implementar cada uno de los líderes que han venido en estas reuniones que hemos tenido puedan ser replicadas en las otras entidades. Para comprender ello y conocer qué acciones vienen emprendiendo las entidades públicas, nos hemos planteado algunas preguntas que nuestros invitados responderán, compartiendo con nosotros su valiosa experiencia. El sentido de este conversatorio no es un sentido teórico de conocer normas, de ver los distintos dispositivos que existen, sino el contar experiencias. Va a ser una dinámica donde se va a hacer 3 preguntas a cada uno de los expositores y ellos nos van a contar qué es lo que han aplicado, cuáles son las experiencias que han tenido, no solo en el sector que han estado, sino en lugares anteriores donde han laborado. Bueno, pasemos a nuestra primera pregunta. La primera pregunta que le estamos planteando a nuestros invitados es: ¿qué buenas prácticas y acciones implementadas en la entidad considera que se destacan en el fortalecimiento de la ética como cultura institucional y frente a la lucha contra la corrupción, y por qué recomendaría su implementación? En primer lugar, en este momento doy pase a Elisa para que nos cuentes un poco tu experiencia. Nuevamente, bienvenida. Ok,
Muchas gracias, Eduardo, por el pase. Buenas tardes con todas y todos nuestros participantes presentes en este conversatorio. Y bueno, para dar respuesta a la primera pregunta de este conversatorio, podemos decir que desde la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Justicia, consideramos como punto de partida que todas las acciones que están a nuestro cargo como servidores y funcionarios debían de contribuir al fortalecimiento de una cultura de integridad. Y desde allí entonces se organizó nuestra labor de acuerdo básicamente a nuestras funciones que están establecidas en el ROF y las que se han ido añadiendo por normativa expresa en el correr de este tiempo. Y en esta línea hemos definido nosotros la cultura de integridad al lenguaje, prácticas y actitudes que reflejan cierta sensibilidad del servidor para que toda su actuación tenga como centro el servicio al ciudadano. En ese sentido, nosotros podemos compartir esta tarde 4 buenas prácticas que hemos venido desarrollando. Y la primera es la formación, también una buena práctica la comunicación, la participación como veedores y el involucramiento de todas las áreas en el tema del fortalecimiento de la cultura de integridad. Brevemente explicaremos más o menos cuál ha sido nuestra buena práctica en formación. En lo que respecta a formación, más o menos a partir de julio del 2018, se relanzó la estrategia de capacitación denominada Jueves de Integridad. Esto en el marco del Plan del Trabajo del Modelo de Integridad que fue aprobado fines de septiembre del año 2018 en nuestra institución. Este Jueves de Integridad que nosotros desarrollamos, que está a cargo de la Oficina de Integridad, este espacio busca en primer lugar que se instale en el sentido común en nuestros servidores el compromiso institucional con la integridad. En segundo lugar, este espacio también busca ofrecerle a nuestros servidores y funcionarios un escenario donde se analicen casos, prácticas cotidianas, partiendo de la idea de que para fortalecer la integridad tenemos que partir de la realidad específica de donde se desenvuelven los servidores. Este espacio ha sido para nosotros un lugar también para recibir, ¿no es cierto?, y conocer ciertas situaciones, ¿no?, y experiencias cotidianas que han tenido que afrontar nuestros servidores y que justamente nos hacen reflexionar en ese momento y en ese conversatorio sobre si es o no una conducta adecuada, una conducta ética o íntegra de parte de nuestros servidores. Actualmente, dada la coyuntura, nosotros venimos desarrollando los jueves de integridad temáticos, ¿no?, dependiendo un poco de la situación o de las experiencias que se han dado en algunas oficinas, planteamos los temas una vez al mes en estos jueves temáticos del año 2021. Otro tema importante que nosotros consideramos para el fortalecimiento de la cultura de integridad y que estamos trabajando es la comunicación. Se han establecido estrategias en paralelo, comunicación interna hacia nuestros servidores y la comunicación externa hacia los ciudadanos. La interna, estos mensajes están dirigidos, ¿no es cierto?, a nuestros servidores para transmitir el compromiso institucional con la ética y la integridad y las exigencias con la integridad que cada uno de estos supone, ¿no es cierto? Y la comunicación con la ciudadanía que se ha dado a través de las redes sociales principalmente apunta a dar a conocer, entre otros, los servicios que tiene el MINJUS, ya que es frecuente ver que existe todavía una confusión entre los roles con diferentes entidades del Estado como el Poder Judicial. En esta línea se busca que la ciudadanía identifique, ¿no es cierto?, al MINJUS como una entidad comprometida con la integridad a través de las distintas acciones que realizamos. Sabemos que eso no se logra solamente con una campaña de comunicación, sino que tiene que ir de la mano con la mejora de los servicios que ofrecemos y la mejora de los procesos que los hacen posibles. Entonces se ha difundido a través del consultorio Alegra, en Instagram, en Face, cuáles son las labores de la Oficina de Integridad, cómo se tramita una denuncia por actos de corrupción, por ejemplo, y también mensajes orientados a nuestro comportamiento ético e íntegro en redes sociales también. Otra buena práctica que nosotros estamos trabajando ya hace más de un año es nuestra participación como veedores, y participamos como veedores en los CAS que convoca nuestra Oficina de Recursos Humanos, y específicamente y más redundante ha sido los CAS que son para directores de defensa pública, porque es una cantidad grande de profesionales que se suman y porque esto es a nivel nacional, también son abogados que prestan servicios de defensa pública a nivel nacional. Y nuestra participación también como veedores en las subastas de inmuebles y vehículos que es aprobada por el PRONAVI. Participamos nosotros en estas como veedores. Las
veedurías en los procesos CAS han sido requerimiento de la Oficina de Recursos Humanos y por sugerencia también nuestra, ¿no? Y sobre todo porque recibimos muchos cuestionamientos del desarrollo de estos CAS y efectos de dar una mayor transparencia, ¿no es cierto? Participamos nosotros y constatamos que se dé un trato igualitario a todos los participantes, ¿no es cierto? Y que exista seriedad y que se cumplan todas las formalidades de casos y las bases del concurso, ¿no? De existir algo irregular, obviamente se reporta, ¿no? Y es comunicado, ¿no? Y nuestra participación con Pronavi también, porque muchas veces ha sido cuestionado y se ha dicho que de repente también hay algunos arreglos previos a estas subastas. Entonces, nosotros estamos participando todo este año y también hemos alcanzado, esta participación nos ha permitido hacer una breve y muy rápida, tal vez, evaluación de riesgos de posibles actos de corrupción y brindar en su momento las sugerencias a la coordinación de Pronavi para establecer ciertos controles y evitar la ocurrencia de estos riesgos que consideramos nosotros podrían darse. Finalmente, consideramos también nosotros como una buena práctica para ejercer el rol de veedor porque se requiere legitimidad. Y esto quiere decir que se ha reconocido el rol que puede desempeñar la Oficina de Integridad para contribuir en la transparencia y la legalidad de estos procesos que podríamos considerarlos sensibles en nuestra entidad. Y en este punto debemos precisar que nuestra participación como veedores fue requerida desde el titular, desde la máxima autoridad de la entidad, desde el titular de la entidad, fuimos convocados. La última buena práctica que queremos compartir con ustedes esta tarde es que nosotros consideramos que todos nosotros, indistintamente a la labor que podamos realizar, hacemos la integridad en nuestra institución. La idea de fortalecer la integridad es tarea de todos, es lo que nosotros consideramos. Y ha sido importante dar a conocer así la existencia de la Oficina de Integridad. Se han levantado encuestas entre nuestros servidores para ver el nivel de conocimiento que tienen de la existencia de la oficina, de cuáles son las funciones de la oficina, y en su momento esto indicó que debíamos hacer una mayor difusión. Entonces, eso es lo que se ha desarrollado campañas internas de la mano con la oficina de imagen, ¿no es cierto?, para poder involucrarnos a todos en esta buena práctica. Es así que nosotros, por ejemplo, internamente en la oficina tenemos la práctica de comunicar todas las funciones que tiene la Oficina de Integridad y que Ana sabe que no solamente nos dedicamos tal vez al origen de las oficinas de integridad, que fue la atención de denuncias por actos de corrupción. Tenemos otras funciones además. Entonces, es importante que la comunicación y el conocimiento de la Oficina de Integridad esté en nuestra misma oficina, que todos nuestros colaboradores sepan cómo vamos avanzando tal vez en lo que es la implementación del sistema de control interno, que si estamos trabajando un ISO antisoborno, todos conozcamos de cómo va la implementación del ISO, la atención de denuncias también, el tema de nuestro seguimiento a las declaraciones juradas de interés por parte de nuestros funcionarios. Nosotros acostumbramos una vez por semana a reunirnos e involucrar a todo el personal de la oficina de cómo vamos caminando y cómo vamos cumpliendo nuestras funciones y nuestras metas internas, ¿no? Esto es lo que nosotros también consideramos una buena práctica. Y también tenemos, ¿no es cierto?, no solamente el involucramiento de la gente de la entidad, sino nosotros tenemos dos sectores, ¿no? Tenemos dos órganos adscritos como el INPE, SUNAR y también PRONASEC. Con ellos articulamos también acciones que tienen que ver con integridad y lucha contra la corrupción, porque tienen además algunas acciones bajo responsabilidad en el marco de el plan de integridad y lucha contra la corrupción sectorial, aprobado también en septiembre de 2018, ¿no? Consideramos que para la implementación de estos instrumentos es importante, ¿no es cierto?, el involucramiento, como repito, de todas las áreas que tienen, si bien es cierto, responsabilidades distintas. Ha sido un poco complicado en tiempo de pandemia poder articular, pero ya estamos sobre la marcha y estamos a un nivel de articulación y de cumplimiento de estas acciones a nivel sectorial, ¿no? Esto sería todo de parte de nosotros para esa primera pregunta, Eduardo. Muchas gracias, Elisa, por tu participación. A continuación, Ana, quisiéramos que nos cuentes un poco tu experiencia sobre esta misma pregunta. Gracias, Eduardo.
Y justamente lo que conversaba y escuchaba atentamente la intervención de Elisa, recuerdo que la segunda actividad a la que asistí cuando asumí el encargo de oficial de integridad acá en el Ministerio de Educación fue los jueves de integridad, a donde cordialmente nos invitó el Ministerio de Justicia, y he participado de esta actividad, y realmente es bastante reflexiva, porque no solamente en este jueves de integridad que ellos plantean es hablar de teoría o de hablar de valores en términos generales, sino que te hace reflexionar desde temas prácticos, desde casos que a veces uno lo hace tan cotidiano, ¿no? Decía, ¿cuántos compramos CDs que no son originales? Entonces realmente es una... Ana, disculpa, por favor, pon en modo presentación tu PPT. No sé... ¿Ahora sí está en presentación? Sí, perfecto, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Entonces, realmente este jueves de integridad que tiene el Ministerio de Justicia es bastante enriquecedor para todos aquellos que han podido participar de uno de estos eventos. Ahora, en cuanto al Ministerio de Educación, lo que yo les quiero comentar el día de hoy es acerca de dos prácticas que hemos implementado, que están muy relacionadas a dos situaciones que nos tocan ver constantemente como oficinas de integridad. Una, el tema de generar confianza, porque hay muchos actos que no necesariamente existe un acto de corrupción, pero la percepción que hay de la sociedad sobre dichos procesos a veces son cuestionados, ¿no? Uno de ellos es si se respeta o no la meritocracia en el ingreso o en la contratación de personal, especialmente en los procesos de convocatoria CAS, que son los más recurrentes generalmente en todas las entidades públicas. Y en la otra buena práctica es cuando se descubre un acto de corrupción, se va a un deslinde de acciones penales, pero también a un deslinde de acciones administrativas. Para eso es el procedimiento administrativo disciplinario, que cuenta, de acuerdo a la norma, con dos instancias. Uno dentro de la propia entidad, donde suceden los hechos, y una segunda instancia, que es el Tribunal del Servicio Civil. Y ahí se advertía, en el Tribunal del Servicio Civil, que había un alto índice de declaraciones de nulidad. ¿Por qué se genera una nulidad? Una nulidad no era que el procedimiento, mejor dicho, que la persona o el servidor involucrado no sea responsable, sino que hay un defecto en el procedimiento que invalida ese procedimiento y tiene que volverse a hacer, ¿no? Entonces, estas dos situaciones, tanto la percepción sobre el respeto a la meritocracia durante la contratación de personal y las declaraciones de nulidad en los procesos administrativos disciplinarios en el sector, generaron dos iniciativas que impulsó la Oficina de Integridad, que son las que voy a comentar a continuación. La primera de ellas es el programa de veedurías en los procesos CAS. Nosotros, y como también contaba en el Ministerio de Justicia, hacen veedurías a algunos procesos CAS porque Recursos Humanos, que es el órgano encargado de desarrollar el proceso, podía invitar, ¿no? Decir, hay cuestionamientos porque llegan quejas, reclamos, denuncias contra ciertos procesos, entonces requerían la participación de la Oficina de Integridad. Pero lo que tratamos de hacer a través del programa de veeduría en el Ministerio de Educación fue que no solo sea cuando haya una alerta, como puede ser una queja o una denuncia de algún postulante o un ciudadano, sino que adicionalmente haya un proceso constante de veedurías. Entonces, lo que hacíamos es descargar de lo publicado, de todos los procesos de convocatorias que se publicaban de parte del Ministerio de Educación, y lo ingresábamos a una fórmula de sorteo en un Excel para seleccionar el 10% de todas esas convocatorias, ¿no?, que fueron publicadas, en las que participaría un veedor de OTEPA. Este veedor de OTEPA, que es la Oficina de Integridad, ingresaría a la etapa de entrevista para poder velar justamente de que se dé un trato igualitario a los postulantes en esta etapa de entrevista, a fin de promover la transparencia y la meritocracia. ¿Esto qué significaba? ¿Por qué llegamos a un 10% y no a un 15, un 20%? Porque lo que tratábamos con el programa de veedurías era no generar un costo adicional, como hablaban en la mañana, ¿no?, los ponentes de la mañana. Las oficinas de integridad cuentan con un presupuesto que casi todo se va en pago de planilla, en pago del propio personal que está permanentemente en la oficina. Entonces, no es que tengamos recursos que nos permitiese cubrir el 100% de procesos de convocatoria. Entonces, lo que hacíamos es que
haya un sorteo de tal manera que la selección sea aleatoria, no sea solamente cuando hay un cuestionamiento, sino que justamente cualquier proceso de convocatoria CAS pueda pasar por una etapa de veeduría. Y una vez que se desarrollaba la veeduría de parte de OTEPA, el que no participa de la evaluación, porque eso sí dejamos claro, un proceso de convocatoria CAS está a cargo de su comité, que son los que van a seleccionar al profesional que vaya a ganar la convocatoria. Pero el veedor lo que hacía era observar cómo se desarrollaba esta etapa. Y podíamos encontrar dos situaciones, ¿no? Una situación en la que sí haya un incumplimiento, de repente una vulneración al trato igualitario, que posiblemente generaría responsabilidad, en cuyo caso debería pasar como denuncia a investigación de la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios, o que haya ciertos puntos a mejorar, como podría ser, ¿no? El tema de una tolerancia para que se pueda empezar la entrevista, o sea, puntos que podrían ser mejorados por parte del comité, no necesariamente por el postulante, sino mejoras que podrían ser implementados por cualquier persona que participa como comité de selección. En ese caso, lo que hace la Oficina de Integridad es recopilar las recomendaciones, ¿no?, que haya podido observar los veedores en todos los procesos o todas las entrevistas en las que ha participado, se acumulan y se remite vía informe a la Oficina General de Recursos Humanos para que pueda implementar mejoras, ¿no?, en esta etapa. Es así que se ha logrado, a través del programa de veedurías, que la Oficina de Recursos Humanos haga un webinar previo a todas las etapas de entrevistas a las que invita a todos los miembros del comité, en las que les explica justamente, les da tips de cómo podría hacerse, formularse preguntas, da ejemplos, ¿no?, de las preguntas cuando quieres medir algunas aptitudes, ¿no?, y te explica nuevamente lo que ya está en un documento dentro del Ministerio de Educación de cómo debe llevarse el proceso de entrevista, pero te lo vuelve a repetir con ejemplos para que todos los miembros del comité puedan tener actualizada la información y cuando vayan a la entrevista sepan, pues, hacer un mejor desarrollo de esa etapa. Esto es lo que hemos logrado a través del programa de veedurías. Lo iniciamos oficialmente con una guía en abril del año pasado, ¿no? Y a partir de junio comenzamos a recopilar evidencia, como de los postulantes, de todos los postulantes. Una vez terminado la veeduría, les pasamos una entrevista para ver la percepción justamente que ellos han tenido respecto al proceso de entrevista que estuvieron. Y lo hemos comparado con una entrevista que hemos pasado a aquellos postulantes de convocatorias CAS en donde no ha habido un veedor de OTEPA, ¿no? Encontrando que las personas que han participado en un proceso de convocatoria CAS donde ha habido un veedor de OTEPA, en un 80% considera, ¿no?, y está de acuerdo con el desarrollo de todo ese tema de entrevista y considera que todo el proceso ha sido respetando el marco normativo y un trato igualitario para todos los postulantes. Y en el caso de los postulantes que han estado en un proceso de convocatoria CAS donde no ha habido una veeduría, proponen y recomiendan que el establecer esta veeduría asegura, ¿no?, que pueda haber un trato igualitario entre todos los postulantes del proceso de convocatoria CAS. Es lo que hemos tenido, queremos medirlo y que está en este año 2021, el poder medir justamente si este programa de veedurías que ya está instalado, que se ha dado difusión y que se aplica hasta los últimos procesos de convocatoria que han habido entre abril y mayo, para medir la coincidencia en cuanto a las denuncias que se presentan, ¿no? Si estamos logrando realmente que las personas confíen en este proceso de convocatoria, que es un proceso de mérito y en donde se están respetando a todos los postulantes. Estamos haciendo todavía esa evaluación, pero es un año que tenemos el programa ya instalado en el Ministerio de Educación. Ahora, ¿en qué consiste nuestra otra buena práctica que hemos implementado? Como les decía, otro tema que nos preocupa en cuanto a integridad es que una vez que se descubre o se determina un supuesto hecho de corrupción,
va a la acción penal, donde nuestro procurador lo presenta pues en fiscalía y sigue su vía judicial, pero a la vez también se genera un proceso disciplinario. Nosotros en el Ministerio de Educación tenemos un secretario técnico que tiene competencias para el Ministerio de Educación, ¿no? En sus unidades ejecutoras 024, 026 y 116, pero a la vez tenemos otras unidades ejecutoras y tenemos a las conocidas direcciones regionales de educación y a las UGELES a nivel nacional. Entonces, cuando hicimos la revisión de las resoluciones que emitía el Tribunal del Servicio Civil, lo miramos como sector. De tal manera que vimos de todos los procesos disciplinarios que iban en segunda instancia al Tribunal del Servicio Civil, cuál era el porcentaje que eran declaradas infundadas las apelaciones, es decir, que confirmaban la sanción, cuáles eran declaradas fundadas, quiere decir que revocaban la sanción que se había impuesto en el sector, y cuáles eran declaradas nulas. Las que nos preocupaban, evidentemente, eran las que declaraban nula porque hay un defecto en el procedimiento, es decir, el tribunal no señala que no exista falta, sino que señala que hubo un defecto en el trámite del procedimiento y que se tiene que volver a hacer. Y las que se declaraban fundadas, es decir, que revocaban la sanción, era como que cambiar el sentido de lo que nosotros habíamos concluido a nivel sector, ¿no? O sea, para nosotros había una sanción, para el tribunal no había sanción, por tanto no había falta. Hemos decidido abordar a través del programa de asistencia técnica con grupos itinerantes, así denominado, al primer grupo de nulidades, porque este abarcaba un 25%. El 25% de los procesos disciplinarios del sector de educación que llegaban al tribunal eran declaradas nulas. El otro 25% eran declaradas fundadas las apelaciones y el 50% eran declaradas infundadas. Es decir, en su gran mayoría, la mitad, eran confirmadas las sanciones que emitíamos en el sector. Hemos decidido abordar este primer grupo de nulidades y en la primera estrategia de asistencia técnica era, cuando hablamos de una nulidad es porque no se respetó el procedimiento. Y esto se debía muchas veces a que en el procedimiento administrativo disciplinario tenemos nuestra norma, que sería la Ley de Reforma Magisterial para Docentes, y la Ley del Servicio Civil en el capítulo de disciplinario, que tienen su procedimiento y sus etapas. Si es que este procedimiento y etapas no se respetan, entonces evidentemente hay una afectación a los derechos del docente o del administrado y es lo que genera la nulidad. Entonces, el primer punto que nosotros veíamos era que debíamos fortalecer a las autoridades del procedimiento disciplinario, a los especialistas en la materia, que serían los secretarios técnicos en cada UGEL y DREL, en la materia respectiva. Es decir, no es lo mismo hablar de disciplinario en docentes que de disciplinarios en administrativos. Así que separamos a dos equipos. Al equipo que era especialista en disciplinario de docentes y el equipo que es especialista en disciplinario de administrativos. Estas asistencias técnicas debían llegar a toda la FIJET a nivel nacional. Es decir, teníamos más de 200 secretarios técnicos a los que teníamos que brindar asistencia técnica. Así que lo que decimos es priorizar. Bajábamos el procedimiento es que se descargan las resoluciones del Tribunal del Servicio Civil que han sido declaradas nula el procedimiento y a partir de esa resolución del Tribunal del Servicio Civil lo distribuimos en el equipo que está integrado en general por 5 abogados para que se comuniquen con el secretario técnico de la IJET a la que pertenece ese procedimiento y generamos una reunión. Ahora que estamos en trabajo remoto, en una reunión virtual. Agendamos de acuerdo a su disponibilidad, ¿no?, del secretario técnico. En esta reunión exponemos, ¿no?, los puntos que ha dicho el Tribunal de Servicio Civil por los cuales está declarando nulo. Llevamos jurisprudencia o digamos otros casos similares en la materia que han sido confirmados por el tribunal para poder mostrarles que corrigiendo ciertos aspectos en el procedimiento, podrían lograr que el procedimiento que va a estar a cargo de ello, porque se va a reiniciar, ya no caiga en estos vicios de nulidad. Hemos desarrollado esta práctica, ¿no?, para que no haya nulidades en el Tribunal de Servicio Civil desde agosto del 2019,
Pero primero, antes de pandemia, lo hacíamos con trabajo presencial, es decir, el abogado iba directamente a la IGET. Y eso generaba, pues, obviamente, mayores tiempos. Y a partir ya del trabajo remoto lo instalamos a partir de julio del 2020 en coordinación con nuestra Dirección Técnica Normativa, que es una dirección especializada en temas de docentes, para poder hacer estas asistencias técnicas a través de los grupos itinerantes en modo remoto, ¿no? Llegando a la fecha 2021 a que estamos al día, digamos, en toda resolución que ha sido declarada nula por el tribunal, inmediatamente ha recibido esta IGET una asistencia técnica por parte de este grupo itinerante. Y le hemos denominado de ese nombre porque no está destinado a una IGET o a una región, sino que va a ir a todas las IGET a nivel nacional si es que el Tribunal del Servicio Civil ha emitido alguna resolución declarándoles nulo su procedimiento. Estas son las dos buenas prácticas que quería compartir, que hemos impulsado desde el Ministerio de Educación en coordinación con las otras áreas, tanto con la Oficina de Recursos Humanos para las veedurías de los procesos CAS y con la Dirección Técnica Normativa para los programas del grupo itinerante. Eso es lo que tenía para compartir, Eduardo, sobre esta pregunta. Gracias, Ana. Hay un tema muy importante que han mencionado ustedes y de lo que hemos venido escuchando en algunas en anteriores exposiciones, y es la coyuntura actual en la que vivimos, ¿no? Donde tenemos lo primero y de lo que siempre pensamos es, tenemos escaso presupuesto. Creo que todas las áreas estamos conviviendo con eso y tenemos que ver la forma de cómo hacer nuestro trabajo con ese escaso presupuesto. Quizás el presupuesto que tengamos es únicamente para pagar a nuestros servidores, al equipo con el que trabajamos. Pero ustedes en sus exposiciones han mostrado dos hechos muy importantes que se puede hacer como una buena práctica sin necesidad de tener presupuesto, ¿no? Uno es el tema de veedurías, que ambas entidades la practican y que ayuda mucho a fortalecer la transparencia de nuestros procesos, ¿no? Tanto en las adquisiciones como en el programa de convocatorias CAS. Eso es muy importante para las entidades y creo que es un buen ejemplo para ser replicado en todas las instituciones, ¿no? El único recurso que necesitamos en ese momento es personas, y en el caso, como dice Ana, conocer Excel, ¿no? Para poder hacer el sorteo y determinar en caso de que no podamos atender todas las convocatorias. ¿Por qué? Porque en el Minedo sí tenemos un promedio de 400, 500 convocatorias mensuales. Entonces sí es fuerte el trabajo de poder hacer una revisión en todo lugar. Y otro tema importante que también mencionaron es, qué buena idea, ¿no? La de jueves de integridad. Establecer una fecha, un día específico para tratar diferentes temas de integridad y nos lleva un poco a ordenarnos. Lo veo como una experiencia ordenarnos que ayuda a las entidades. A veces sacamos comunicados de temas de integridad casi todos los días o espaciados, pero si ya definimos un día específico para esos temas, que vamos creando conciencia en las personas y van generando, el jueves de integridad, va a haber tema de integridad, me parece sumamente importante, ¿no? Y lo que mencionó Ana, la asistencia técnica, también otro factor importante. A veces nos cerramos diciendo que, bueno, yo soy responsable de mi oficina en la sede en la que estoy, pero nunca vemos a veces a las adscritas, que nosotros podemos brindar asistencia técnica, o también a nuestras áreas, direcciones, donde podemos apoyarlas. Y son elementos que mejoran y contribuyen fuertemente a fomentar la integridad, ¿no? Son temas que nos lleva a realizar acciones sin tener un gran presupuesto. Buenas prácticas, que es lo que el sentido de este conversatorio, ¿no? Replicar las buenas prácticas que hacemos en las instituciones hacia las demás entidades. Y el tema que mencionó Elisa, ¿no? Crear una cultura de integridad. Qué bonito y qué complicado a la vez en la coyuntura en que vivimos, ¿no? Y ese tema de cultura de integridad nos lleva a plantear nuestra segunda pregunta, que es, que se las planteo en este momento, ¿qué retos ha tenido que afrontar en la coyuntura actual para lograr implementar buenas prácticas y acciones de fortalecimiento de la ética como cultura institucional? ¿Cómo aplicamos estos retos en este último año, en las circunstancias que hemos vivido? Hemos estado en época de pandemia, y se lo digo, y me interesa esta respuesta de ustedes,
porque recursos humanos es el encargado de ver el tema de cultura institucional, pero la cultura la vemos todos, así como integridad es de toda la entidad, recursos humanos somos todos. Entonces, esa cultura institucional, ¿cómo implementar esta cultura de integridad en una época de pandemia donde quizás mucha gente está en trabajo remoto desde su casa? Elisa, queremos escuchar tus comentarios sobre esta pregunta. Sí, sí, Eduardo, bueno, creo que los retos creo que deben haber sido comunes para todos en esta época de pandemia, ¿no? Porque la pandemia fue de un viernes para lunes, cambió el escenario totalmente, y entonces nosotros en la oficina consideramos que nuestro trabajo, ¿no es cierto?, y el tema de continuar con las buenas prácticas y de promoción de la integridad no debía parar, ¿no es cierto? Es un tema que requiere aún más de profundizar en el contexto actual en el que nosotros estamos, justamente por las distancias y lo no presencial de nuestro trabajo actual. Entonces, el primer reto fue, creo que para todos los profesionales y incluso para los alumnos de universidades y escuelas, es el aprendizaje sobre la marcha de estas herramientas informáticas para poder conectarnos, ¿no? Que ahora no son mucho más familiares como el Zoom o el Meet. Me acuerdo que inicialmente el equipo nos reunimos alguna vez por llamada grupal, ¿no? Pero como éramos tantos no entrábamos, entonces ya comenzamos a ver el tema del Zoom, el Meet, incluso también para los jefes también. Entonces, es decir, nos tocó aprender a trabajar desde la virtualidad, ¿no? Y si bien ahora estamos un poco más habituados, no podemos perderlo de vista, porque ha cambiado mucho la forma de relacionarnos, la forma de concretar reuniones, la manera de elaborar propuestas, de dar respuesta a las demandas diarias que siempre surgen en nuestra oficina o en nuestra entidad. Y en esta línea nosotros en el año 2020, por ejemplo, ya sobre la marcha con pandemia y teniendo nuestras actividades que realizar, cumpliendo una de ellas, por ejemplo, que es la capacitación que siempre se brindó a un grupo de cesigristas que el Ministerio de Justicia tiene a su cargo y que siempre lo hacíamos virtual, con auditorio lleno, 600 cesigristas para la fecha que tocaba ética e integridad. Bueno, pues todo esto se tuvo que virtualizar y con el apoyo y de la mano del Centro de Estudios en Justicia del Ministerio, hemos trabajado, ¿no es cierto?, estos módulos de integridad y ética para cesigristas. Y actualmente venimos también desarrollando el módulo de ética para los promotores de derechos humanos del programa Pronelis, que tiene el Ministerio, también en una plataforma virtual especial que trabajan ellos, que es el MUL, ¿no es cierto? Entonces, nos ha llevado a nosotros, que hacíamos, por ejemplo, nuestros jueves de integridad en presencial, en sede, con invitados algunas veces de algunas oficinas de integridad, compartíamos 4 horas, bueno, todo eso se tuvo que replantear, acortar tiempos, ¿no?, y hacerlo de manera virtual. Nosotros, mientras ajustamos todo, lanzamos o relanzamos el jueves de integridad que hemos estado comentando en la pregunta anterior, en agosto del año pasado, y ya lo venimos desarrollando ya este año también, como les digo, con la frecuencia, pero ya con un enfoque temático específico, ¿no? Este año, ¿no? Con algunos invitados, nos ha acompañado nuestro secretario de Integridad Pública, por ejemplo, Eloy Munive nos acompañó para una charla sobre el deber de neutralidad, Samuel Rota para el tema de la percepción de corrupción. Entonces estamos haciéndolo así, pero ya todo virtual. Ya hacemos las conexiones con la oficina de tecnologías para poder facilitarlos. Ya es un articular mayor y bueno, la ventaja de esta virtualidad, si bien ha sido un reto, es que tenemos mayor alcance, mayor llegada. Tenemos mucho más participantes por fechas, por ejemplo, ¿no? Y esto de verdad que, a pesar de los retos y la dificultad que nos puede haber causado en un inicio, nos ha generado muchísima satisfacción saber que podemos llegar a muchos más servidores, no solamente ya del MINJU, sino también de nuestros adscritos, PRONASEC, INPE, SUNAR y algunos otros invitados que han pedido estar presentes. Entonces, es un reto que al final nos ha generado mucha satisfacción. Al inicio dificultades sí, porque no estamos acostumbrados a la tecnología, tal vez, y de repente es mi opinión, o es mi experiencia personal, nunca lo estuve y ahora pues tuve que hacerlo. Y bueno, vamos bien, creo. Y un segundo reto es la identificación de situaciones reñidas con la integridad para poder prevenirlas y erradicarlas. Teniendo en cuenta lo anterior, es decir, que el trabajo no podía parar y que nosotros debíamos mantener nuestros estándares de integridad, sino que además, no solamente mantenerlos, sino que también buscar elevar esta valla, levantamos información con una pregunta central que la recogíamos en esta capacitación de los jueves de integridad, ¿no es cierto? ¿Qué prácticas reñidas
con la integridad se dan a conocer, se dan actualmente. Y entonces escuchábamos a nuestros participantes, ¿no? Este levantamiento de información lo hicimos, como les comento, a través de encuestas aplicadas a nuestros participantes, y los resultados nos hicieron identificar dos situaciones concretas que son muy comunes seguramente y cotidianas, ¿no? Es el no cumplimiento de nuestras labores diarias, de nuestra jornada diaria, ¿no? Y el reportar de repente esas acciones como cumplidas, ¿no? Porque, bueno, si no estoy, no le doy cuenta al jefe en forma presencial, mañana lo puedo hacer y se lo paso, el SGD me falló, el sistema se colgó y por eso se lo estoy pasando ahora a jefecita temprana, ¿no? Entonces, esos fueron experiencias y señales que nos dieron los propios participantes. No sé si es de su experiencia propia, pero las compartieron y es muy importante esto, ¿no? Un tercer reto fue la definición de integridad, y es lo que yo trabajé con mi equipo y que siempre les he dicho. Para mí esta concepción de que integridad es hacer lo correcto, aunque nadie nos esté viendo, aplica perfectamente al trabajo actual que nosotros estamos haciendo. No solamente es la confianza que nosotros tenemos en nuestros colaboradores, en nuestro equipo, sino que es lo que tú sabes que tienes que hacer. ¿Ok? No necesito el marcador, no necesito nada de eso porque yo sé que tengo que trabajar, esa es mi jornada, y a estas alturas creo que todos nos hemos acomodado a la coyuntura, ¿no es cierto? Pero esto es importante, ¿no es cierto? Porque como trabajamos ahora a distancia y cada uno es responsable de lo que hace cotidianamente, cuando inicio mi trabajo, la hora en que termino, el cumplimiento de mis logros, el cumplimiento de mis responsabilidades, es importante, ¿no es cierto? Y entonces el hacer lo correcto, aunque nadie nos esté viendo, nos esté mirando, es actuar con transparencia, y es un principio fundamental que establece nuestro Código de Ética en la Función Pública, y no solamente se refiere, cuando hablamos de transparencia, a dar atención a las solicitudes en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no es cierto? Sino que es en nuestro actuar, el actuar con transparencia en todo lo que hacemos, porque sabemos que es lo correcto, es lo que corresponde y no necesitamos de ningún tipo de control. Este reto ha sido bastante importante para nosotros, tanto a nivel de oficina como a nivel de integridad, ¿no es cierto? Y desde una perspectiva de integridad, la confianza es básica y es central, pero una confianza con base al desempeño y al reconocimiento de nuestros objetivos, y que las responsabilidades se asuman con compromiso y de la mejor manera posible, porque está en juego los servicios que nosotros brindamos hacia el exterior. No es solamente el cumplir con mi trabajo, sino que todos los que estamos en el Estado nos debemos al ciudadano y al servicio al ciudadano, ¿no es cierto? Eso es los retos que nosotros hemos tenido como oficinas de integridad. Muchas gracias. Muy interesante lo que mencionas. Quisiéramos también escucharte, Anita, las experiencias que tú tienes respecto a esta pregunta. ¿Qué nos podrías contar? Ana, por favor, activa tu micro. ¿Ves? Me sonreía justamente por eso, por lo que decía Elisa. Adecuarnos a estas plataformas sigue siendo aún un reto realmente para muchos. A veces no sé si es que es la señal o soy yo realmente la que a veces falla, porque también hemos tenido problemas de internet, esas frases muy comunes de cuando teníamos que presentar algo y el internet está fallando. Realmente el tema de señal de internet ha sido una problemática bastante ardua en esta pandemia, ¿no? Así que por eso se reía, porque es un gran reto el que nos hemos tenido que adecuar. En el caso de los programas, de las buenas prácticas del Ministerio de Educación, yo lo que les quería compartir en este espacio era más bien estos aspectos positivos que nos ha traído esta nueva normalidad. Como por ejemplo, cuando yo les decía, nosotros hemos empezado, ¿no?, en junio, las veedurías en junio del año pasado, y decíamos, aún todavía había trabajo mixto, veníamos acá y hacíamos el sorteo con una fórmula de Excel, que es la fórmula de sorteo. Sin embargo, ya hemos ido perfeccionando, porque lo que necesitamos, si realmente queremos que este sorteo sea transparente, donde no haya un tema de alteración a los resultados, lo que hemos desarrollado son aplicativos que son un poco más sencillos de utilizar. Es decir, no es un Excel, no es una fórmula Excel, pero sí es un aplicativo que te permite dos cosas. Uno, realizar el sorteo,
y te emite el reporte de cómo han salido los resultados. Y segundo, almacenar esos reportes. Porque cuando usábamos la fórmula Excel, si me decían, en el sorteo del mes de octubre del 2020, ¿cuáles fueron los sorteados? Tengo mi acta, pero no tengo otra prueba más que mi acta de que esos fueron los sorteados, ya que la fórmula de Excel, por cada vez que ingresas o cierras, se va guardando, se va alterando y nuevamente realizando el sorteo. Entonces, más bien, lo que hemos permitido como una mejora en esta coyuntura era el transformar esa fórmula de Excel ahora en un aplicativo informático que me almacena los sorteos y me emite reportes. De tal manera, si me preguntan, Ana, ¿cuáles fueron los procesos sorteados, ¿no? En el mes de mayo, que fue el último grupo de procesos de convocatoria, puedo emitir mi reporte donde está almacenada esa información. El segundo punto era que a veces cuando íbamos a hacer las veedurías, incluso cuando había las convocatorias CAS en esta versión anterior de cuando había las denuncias, se iba y se grababa, ¿no? Se grababa toda la entrevista, pero el trasladar equipos de cámaras no eran suficientes a veces porque teníamos que atender 3 o 4 veedurías al mismo tiempo, ¿no? Que estaban citados en un mismo horario. Entonces, no teníamos anteriormente todas las grabaciones. Ahora que en esta nueva normalidad estas entrevistas se hacen a través de plataformas virtuales, nos es más sencillo el poder guardar y grabar todas las entrevistas. Las descargamos y las guardamos por un periodo de tiempo a todas estas entrevistas donde ha habido una veeduría. Entonces, más bien yo resaltaría estos 2 puntos de mejora que se han podido observar a partir de esta nueva, o de esta obligación que hemos tenido de utilizar los medios informáticos, ¿no? Y en el lado de los programas de grupo itinerantes, una gran ventaja ha sido la eliminación de gastos de pasajes y viáticos, porque ya el profesional, el abogado, ya no se tiene que trasladar hasta la región. Entonces, ya hay una eliminación de un gasto que era pasajes y viáticos, porque utilizamos ya una plataforma virtual como puede ser Teams o Zoom. Y lo segundo es que también nos permite una mayor flexibilidad en reprogramaciones. Todos, servidor público, a veces siempre hay el urgente o el imprevisto, ¿no? Que ha salido y que tenemos que atender. Entonces yo programé una reunión, y eso nos pasaba a veces en el presencial, programamos una reunión para el lunes en la mañana, pero no estaba el secretario técnico. Entonces ahora, con la utilización de plataformas virtuales, se nos es más flexible el poder reprogramarlos. Entendemos la coyuntura, no puede ser el lunes, lo podemos hacer en la tarde, lo podemos hacer el día siguiente, y de tal manera que conseguimos que de todas maneras se logre dar la asistencia al secretario técnico porque tenemos mayor disponibilidad de tiempos y fechas. Entonces, estas son, digamos, las oportunidades que nos ha permitido observar esta nueva coyuntura de pandemia para seguir mejorando y perfeccionando estas buenas prácticas. Muchas gracias, Ana. Sí, pues a todos nos ha costado ingresar en esta era de las plataformas. Hace 2 años, creo que muchos de nosotros decíamos cómo quisiéramos hacer un trabajo remoto, trabajar desde casa, lo veíamos como una oportunidad. Y de la noche a la mañana nos vimos, ya, trabaja desde casa y ve cómo haces, ¿no? Aprendimos todos a manejar Zoom, Teams, distintas plataformas para poder intercomunicarnos y que en algunos casos ha agilizado mucho, ¿no? Si bien ya no hay el contacto directo con las personas, pero como bien mencionan, es importante porque ya nos permite ahorrar en muchos costos porque podemos tener la comunicación de manera directa. A algunos nos ha costado más que a otros aprender las plataformas y se van presentando cosas como la de hoy día, ¿no? Como cuando yo también empecé a hablar y me olvidé de prender mi micro, a veces no prendemos nuestra cámara, a veces no pasamos nuestro PPT, es decir, son distintos aspectos los que se van presentando con esta nueva coyuntura en la que todos estamos aprendiendo, ¿no? Y ese aprendizaje que menciona Elisa, muy importante, el que las personas no necesitan estar atrás de ellos para que ellos realicen su trabajo, ¿no? Ese es también crear una cultura de integridad en las personas sean conscientes de la labor que realizan y por el otro lado también era igual, ¿no? Imagínense, como menciona, estar acá en las encuestas que hacía de que personas están sentados y no hacían su trabajo. Es otro esquema que nos ha hecho pensar a veces bastante
que teníamos personal a nuestro cargo o que estaban las 8 horas o 10 horas o 12 horas y no eran eficientes en su trabajo. Pero sin embargo estaban toda la jornada laboral y salían tarde y no cumplían. Ahora tenemos una ventaja de poder darle esa flexibilidad y lo que tenemos que aprender es a establecerle metas y objetivos para que puedan cumplir su trabajo independientemente de la hora que hagan, ¿no? Porque cambió para todos. En la casa ya no es que estés en una oficina directamente mirando tu computadora, sino en una casa tienes muchas mayores distracciones. Los que son casados, tienen hijos, tienen una distracción al costado, hasta pueden tener un perrito, tienen una distracción que te impide hacer el trabajo de manera, no de manera rápida, sino vamos manejando nosotros nuestros tiempos. Y que, claro, es importante generar información, como dice Elisa, ¿no? Vamos generando información para que todos conozcan los temas que estamos tratando, ¿no? Y y que quiero cerrar esta parte que ustedes han mencionado con algo que mencionaron de que la integridad es hacer las cosas sin que te estén viendo, ¿no? Porque es fácil ser íntegro cuando te miran, cuando te están observando, pero ser íntegro cuando estás fuera de esa observación, o sea, en tus propios actos. Y eso refleja la cultura que pueda tener la persona y lleva la cultura de la institución. Quiero aprovechar también para recordarles que pueden plantear sus preguntas por el chat, que serán respondidas por nuestros invitados al final de las exposiciones. Vamos a pasar ahora a la tercera pregunta. No sé si la pueden poner en pantalla, por favor. La tercera pregunta que se las planteamos a tanto Elisa como Ana es: ¿qué aspecto recomendaría tener en cuenta para selección de buenas prácticas a implementar? Es decir, en la primera pregunta ustedes nos han contado un poco sus prácticas. En la segunda parte hemos visto un poco de cómo aplico esas prácticas en esta nueva coyuntura que estamos viviendo y que no va a acabar mañana ni pasado, sino quizás hasta el otro año. Y ahora vendemos a qué recomendarían ustedes para seleccionar estas buenas prácticas y cómo podríamos implementarlas. Elisa, te agradecería tus comentarios. Sí, Eduardo, vamos. Nosotros consideramos que para poder seleccionar e implementar una buena práctica, esta debe ser sostenible, ¿no es cierto? Y en el sostenible nos referimos justamente a lo que tú conversaste, a lo que estabas diciendo en el cierre de la anterior pregunta, es que no dependan de un presupuesto, ¿no? Es sostenible, una buena práctica será sostenible en el tiempo porque no depende necesariamente de un presupuesto adicional para su implementación, sino que es posible implementarla con la capacidad operativa instalada de los integrantes de la oficina o de la entidad. Un claro ejemplo, en el caso del Minedu, son las veedurías que hacen ustedes a los procesos CAS, ¿no? En el caso nuestro también los jueves de integridad y las veedurías que lo hacemos nosotros, lo trabaja el mismo equipo de la oficina con el presupuesto que tenemos asignado para el personal y es sostenible, o sea, las prácticas que tiene tanto Minedu como nosotros ya las venimos realizando ya hace más de 1 año o 2 años tal vez, con el presupuesto y la oficina operativa instalada como está. Otro segundo aspecto que consideramos es que involucra más de una una unidad. El involucramiento de más de un área. Por ejemplo, en la capacitación se involucra la Oficina de Recursos Humanos, Defensa Pública, u otras que a veces nos piden que específicamente desarrollemos un jueves de integridad para ellos, ¿no? Y también se involucra a las oficinas para la comunicación interna o externa. Estamos involucrados con la oficina, por ejemplo, de imagen o tecnologías, cuando se requiere de repente alguna publicación en el portal. Entonces, estas prácticas también deben involucrarnos a todos, ¿no? Como es el caso de las prácticas que hemos compartido esta tarde, que involucran a más de una oficina en ambas entidades, ¿no? Recursos humanos, integridad, imagen o tecnologías, ¿no? Otro aspecto que consideramos también importante a considerar es que sea medible, ¿no? Que nuestra buena práctica sea medible, ¿no es cierto? Cuando preguntamos a los integrantes de la entidad sobre el resultado de la capacitación en ética que se brindó en años anteriores, dieron ejemplos muy concretos porque se abordaban problemas concretos y se daba el impacto, la idea de impacto de esas acciones. Actualmente estamos en un nivel de medición de resultados tanto en la implementación del modelo de integridad y del plan sectorial.
es importante medir porque es la manera de que nosotros vamos a poder conocer cuáles son los puntos fuertes de lo que estamos trabajando y cuáles son aquellos puntos que debemos corregirse para mejorar o de repente ponerle más énfasis para lograr avanzarlos. Entonces, esta actividad que nosotros consideremos plantear como una buena práctica también debe ser medible para poder evaluar su impacto y resultado, ¿no? Y otro aspecto también que debemos tener en cuenta es la replicabilidad, ¿no es cierto?, de las buenas prácticas para el interaprendizaje. Replicabilidad en el sentido de que la experiencia nos permita ser ampliada a toda la entidad o replicada en otras entidades, lo que supondría un aporte a las políticas públicas de integridad que busquen fortalecer una cultura sobre la base de los valores que rigen la función pública, y esa construcción es de mediano a largo aliento, ¿no? El tema de la replicabilidad. Esos serían nuestros aspectos que consideramos importantes, ¿no? Muchas gracias, Elisa. Ana, tus comentarios, por favor. Ahora sí tengo audio, se ve la pantalla. Ahora sí, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, recordando lo que nos dice Elisa, una buena práctica para que queramos implementar en temas de integridad, pues tiene que cumplir estos requisitos como que sean sostenibles, que puedan ser replicables. Es un poco a donde apuntamos con eventos como el de ahora, de poder compartirlos para que las diversas entidades y las personas que nos acompañan en la sala también puedan tomar conocimiento de estas, y cada una en el ámbito en donde está, quizás las pueda también implementar. Somos el trabajo de todos el que realmente va a hacer que podamos promover una cultura de integridad en cada una de nuestras instituciones. Agregaría un poco desde nuestra mirada, ¿no?, del Ministerio de Educación, de la Oficina de OTEPA, ¿qué debería tener una buena práctica? Partíamos nosotros colocar esto de tener una evidencia cuantitativa para poder resolver la problemática, porque, por ejemplo, cuando tuvimos el caso del grupo itinerante, recuerdo mucho que eso empezó porque en una reunión donde estaban nuestros altos funcionarios, decían que el Tribunal del Servicio Civil declaraba nulidad a casi todos los expedientes que llegaban del sector educación. Entonces, cuando decían a casi todos, decíamos, ¿cuánto es casi todos?, ¿no? O sea, entonces, con el equipo de la Dirección Técnica Normativa, hicimos este primer trabajo de poder descargar cada una de las resoluciones del Tribunal de Servicio Civil expedidas en un año, en todo el año 2019, para poder sacar la evidencia de cuántos eran declaradas fundadas, infundadas y nulas, y no eran casi todas. Las nulidades abarcaban un 25%. Entonces yo creo que para identificar claramente el problema y ver cuál es una fórmula de solución, debemos obtener evidencia cuantitativa, ¿no?, que nos pueda demostrar realmente cuál es el alcance de la problemática. Lo segundo es el poder encontrar más de una solución, ¿no? O sea, el poder plantear una variedad de soluciones a la problemática planteada. Nosotros, antes de hablar del grupo itinerante, también otra propuesta para poder abordar las nulidades era el poder hacer unas charlas macros, ¿no? Es decir, nosotros con DITEN se hizo, y con apoyo de Servir, se hacían unas macroconferencias en las que se invitaban a los secretarios técnicos de varias regiones, de varias IGET. Pero como era general, ¿no?, tocábamos los temas que posiblemente o recurrentemente generaban nulidad, pero no era el análisis detallado del 1 a 1 como lo hacíamos en el itinerante. Entonces, encontrábamos o se consideraba que era más efectivo esta propuesta de los itinerantes. Por eso, sí, pero sí es bueno analizar otras posibles soluciones para poder medir impacto, ¿no? Y lo tercero, nosotros planteamos que siempre estas propuestas de buenas prácticas tienen que ser expuestas y validadas por la alta dirección. En las conversaciones que se hubieron en la mañana, ¿no?, señalaban la importancia del involucramiento de la alta dirección con la tarea de la Oficina de Integridad. Y lo mismo pasa para las buenas prácticas, para poder respaldar una buena práctica y que ésta pueda ser visible, no solamente de repente dentro de una oficina, sino dentro del ministerio y del sector, es necesario el respaldo de la alta dirección. Yo no voy a olvidar, como les decía, que ese jueves de integridad en el que participé, quien cerraba el evento era la ministra de Justicia de entonces. Entonces, ahí se ve justamente cómo es desde la alta dirección que respalda las actividades que hacemos como oficinas de integridad.
Y luego, por último, que no es menos importante, es definir cuál es el perfil que debe tener el encargado de la buena práctica. Como se dijo, en una oficina de integridad vamos a encontrar un equipo multidisciplinario, abogados, ingenieros, politólogos, psicólogos, estadistas, que también habían, por ejemplo, en la oficina de integridad del Ministerio de Economía y Finanza. Entonces, necesitamos definir cuando tenemos la buena práctica cuál es el perfil que debe tener al que vamos a encargar de dirigir esta buena práctica, ¿no? Eso también consideramos que es importante realizar cuando queremos hacer o implementar una buena práctica. Muchas gracias, Ana, por tus comentarios. Si uno ha tenido la oportunidad, y estoy seguro que todos han escuchado a nuestras dos expositoras, ¿qué tantas coincidencias pueden tener, ¿no? Mientras que Elisa nos habla de que nuestras acciones tienen que ser medibles, porque si no, no tiene razón de ser, ¿no? Todo lo que hacemos tiene que tener un factor de medición. Ana nos comenta de la evidencia cuantitativa, ¿no? Tenemos diferentes conceptos, diferentes nombres, pero al final lo que buscamos es eso, es una medición de lo que estamos haciendo, buscar una evidencia, porque si no, esas evidencias, esas mediciones sirven para las posteriores personas que vayan viniendo y vamos generando de que nosotros no estamos en el puesto siempre, vamos cambiando, podemos ir cambiando y las personas que vengan puedan ver esas evidencias y puedan seguir trabajándolas, ¿no? Igual, Elisa mencionó la replicabilidad que tiene que tener todas las acciones que hace y por otro lado, Ana nos comenta de sus charlas macro, ¿no? Conceptos o términos diferentes, pero el fin es el mismo. El fin es que lo que hacemos llegue a la mayor cantidad de servidores y por ende a la ciudadanía, que es lo principal a lo que buscamos, ¿no? Y el otro tema importante que también ambas han coincidido, Elisa mencionó el involucramiento, que es muy importante, ¿no? Hacer que se involucre todo el personal y sobre todo alta dirección. Y Ana nos comentó ese involucramiento que hubo con la ministra del día que hubo ese jueves de integridad que menciona Elisa, ¿no? Y debe estar validado y eso es lo que se debe buscar y lo que estamos, creo que a nivel de todas las entidades buscando ese involucramiento de alta dirección porque integridad no se logra sin el apoyo de alta dirección. Igual en este conversatorio el primer día acá en el Ministerio de Educación el ministro nos acompañó, el ministro inauguró el evento porque les cuento como anécdota, ¿no? Les preparamos una hojita para cosas que tenía que decir, su hoja de ruta y él dijo cosas totalmente diferentes pero muy importantes relacionados con la integridad y la ética. Entonces, se notó que está involucrado en el tema. Son factores que tenemos que ir luchando para que cada vez la alta dirección se vaya involucrando en las acciones que realizamos, ¿no? Y lógicamente, buscar la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad porque presupuesto no va a haber. Ya hemos visto el presupuesto para el otro año y va a ser igual de reducido, entonces tenemos que buscar una sostenibilidad de esas buenas prácticas, porque si no se convierte en una actividad de ahora, muy bonito, aplausos y después no se mantiene en el tiempo. Entonces, eso también es otro de los retos que tenemos como área de integridad y como instituciones. Gracias, Elisa, gracias, Ana, verdad que muy excelente su participación y las experiencias que nos han contado, creo que van a ayudar mucho a todos los que están en este momento en el chat y a todos los que puedan replicar y ver después nuestro video a través de las plataformas que tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a nuestra ronda de preguntas, ¿no? Preguntas propuestas a través del chat. Una de ellas es, y va dirigido a Elisa, ¿cómo se seleccionan los temas a tratar en los jueves de ética? ¿Qué nos podría decir Elisa? Sí, bueno, inicialmente los temas son la coyuntura. Primero hemos hecho siempre la presentación de la oficina, nuestra función, ¿sí? Y luego hemos abarcado, vamos desde la parte teórica, ética, integridad, y luego vamos a la parte reflexiva. Los temas a veces, dependiendo de los participantes que van a estar presentes con nosotros, va enfocado. Por ejemplo, cuando tratamos un jueves de integridad para defensores públicos, ya conocemos más o menos cuál es la problemática, hemos conversado con el director general o el director distrital de esa sede de defensa pública y para saber cuál es la problemática que ellos afrontan, ¿sí? Los defensores públicos, los abogados públicos
en el día a día, pues ellos se ven a veces en prácticas de que el familiar del detenido, del interno, quiere llevarlos a almorzar. Entonces, nuestro enfoque va por ahí, ¿no es cierto? De que si eso, los hacemos reflexionar si eso es correcto o no es correcto. Entonces, va un poco el tema dirigido enfocado al público que vamos a tener esa tarde, ¿no? Y en otras ocasiones, nuestro jueves de integridad ha sido dirigido específicamente a alguna oficina donde se ha detectado cierta situación particular que no linda con lo íntegro o lo ético. Entonces, a pedido del jefe, del director, se ha hecho la capacitación enfocada en esa situación particular que se pudo haber dado en esa oficina o dirección. Y lo que venimos haciendo actualmente en este año para ver la temática es un poco coyuntura, ¿no? Como estábamos con el decreto supremo sobre el tema de neutralidad que salió en diciembre, nuestro primer jueves, que fue el de febrero, lo dirigimos a esa temática, ¿no? El deber de neutralidad de los funcionarios y servidores públicos y lo invitamos al secretario de Integridad, a Eloy Munive. Luego ha sido la percepción de corrupción, la de marzo, ¿no? Como nosotros también tenemos que ver el tema de transparencia y lo vinculamos con ética e integridad, que fue para abril. Entonces, hemos ido manejando más o menos un poco, atendiendo ya la coyuntura, nos hemos ido aplicando ahí. Nuestro último juego de integridad fue nuevamente sobre neutralidad, porque es el tema actual, ¿no es cierto? Pero lo que se hace ya para entidad, así como les digo, es abordar un poco la problemática que pueda tener la oficina en sí. Lo dirigimos a ese público que tenemos en ese momento para el desarrollo del juego de integridad. Así es como lo vemos, ¿no? Perfecto, Elisa, muchas gracias. Otra pregunta que nos ha llegado es, y va dirigido a Ana, ¿en qué etapas del proceso CAS intervienen las veedurías? Gracias, Eduardo, por la pregunta. Es importante que el programa de veedurías que implementamos en el Ministerio de Educación, que es el que comenté en la primera pregunta, esté enfocado en la etapa de entrevista. Y iniciamos con la etapa de entrevista porque justamente es esta etapa en la que, digamos, no existe una valoración de lo que diga el postulante y la valoración que realiza el comité, que es el que selecciona, y que es normalmente la etapa, digamos, menos objetiva porque no hay una evidencia, ¿no? Digamos, de la entrevista, ya que las otras son la curricular, que es documental, y la de conocimientos en el caso que haya habido. Entonces, nos enfocamos primero en la etapa de entrevista. La idea de todo programa es que esta pueda ir perfeccionando y ampliándose, por eso es que hemos dicho que el programa inicialmente es en la etapa de entrevista, pero se llama programa de veedurías en procesos de selección CAS. Entonces, a la fecha, vamos a entrevistas. La idea, trabajando de la mano con la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, es que el proceso de veeduría pueda ir viendo en qué otras etapas se pueden ir ampliando, ¿no? Bajo esta misma lógica de sorteo. Ok, Ana, perfecto. Como menciona, si bien la veeduría van en la etapa de entrevista, en esta coyuntura también nos llevaría, y te hago la pregunta, Elisa, a poder hacer veedurías en la etapa, si tomamos unos exámenes, por ejemplo, etapa de conocimiento, ¿no? ¿Cómo manejamos si estos exámenes son virtuales? Muchas veces decimos, prendan su maquinita, estén atentos. ¿Creen que sería importante hacer veedurías en esas etapas? ¿Qué nos dices, Elisa? Sería interesante y también sería como que un reto, ¿no? El poder nosotros participar en ese momento del proceso de selección. Habría que ver la facilidad logística y operativa y de repente a modo de prueba poder ir trabajando, ¿no? Como dice Ana, ellos tienen el programa de veedurías inicialmente orientado al tema de las entrevistas, al igual que nosotros, ¿no? Se consideró una parte, un momento importante, ¿no? Pero el tema de la evaluación también, ¿no? Sobre todo ahora, cómo poder tener la certeza de que nuestros postulantes están siendo realmente honestos e íntegros en el momento de dar su evaluación, ¿no? Entonces, sí, sería interesante ver el tema de implementarlo y nada, simplemente tener que tener la certeza de la facilidad operativa para esto, ¿no? Pero sí sería interesante también, considerando que nos estamos prolongando en el tema de la virtualidad y del trabajo remoto que se aplica pues para todo, incluso para el escenario de un concurso CAS, ¿no? También. Eduardo, en esa pregunta, si me permites, Sí, claro, Ana, justamente continúa, sí.
justamente como dice Elisa, ¿no? O sea, tenemos dos momentos de ver la veeduría, una en cuanto al postulante, en cómo realiza, pero también podríamos comenzar a indagar en cómo se seleccionan las preguntas, ¿no? En cómo se hace la selección del examen, porque a veces el cuestionamiento en esta etapa podría ser el que estas preguntas sean filtradas previamente al desarrollo del examen, ¿no? Entonces, de repente se podría, mientras se mantenga el tema de la virtualidad, de repente indagar el tema de la veeduría en esta etapa de cómo se selecciona, cómo se elaboran, si hay banco de preguntas, si es que es al azar, si lo propone el área usuaria. Entonces, de repente, revisar cómo se hace este proceso de la elaboración del examen de conocimiento. Quizás por ahí podríamos también verlo. Gracias, Ana. Elisa, un gran reto, ¿no? Un gran reto que se espera para las áreas de integridad. Elisa, una pregunta. ¿Cómo garantizarías que una buena práctica perdure en el tiempo frente a los cambios de gestión? No es fácil la pregunta, pero ¿cómo logramos garantizar eso? Ya lo hemos venido comentando un poco. Elisa, activa tu micro, porfa. Elisa, activa tu micro. Sí, pensé no que te estaba preocupes. Sí. Realmente, si bien es cierto, nosotros como oficinas de integridad tenemos establecidas determinadas funciones y eso nos hace desarrollar, pues, un plan, tener el modelo de integridad con plazos a ejecutarse y a cumplirse. El tema de poder mantener la continuidad depende mucho también del nivel de involucramiento que va a tener, ¿no es cierto?, la máxima autoridad que va a asumir, ¿no es cierto?, de repente ahora con el cambio, nuestras respectivas entidades, ¿verdad? Y si bien es cierto, nosotros tenemos lineamientos que vienen desde la CIP, ¿no es cierto?, y ciertas normativas, el tema de atención de denuncias que está establecido por el decreto legislativo, yo creo que aquí es bastante importante, ¿no es cierto?, el nivel de involucramiento, ¿no es cierto? Y también nosotros como cabezas de las oficinas de integridad, es hacer el alcance de cuál es la importancia y la trascendencia de cumplir con estas funciones y con estas acciones que nosotros tenemos desarrolladas. Desde mi experiencia, yo estoy en el Ministerio de Justicia entre finales del 2017. He pasado, si ustedes hacen el recuento, muchos ministros a la fecha. Y muchos, creo que son como 8. Y nuestra buena práctica, por ejemplo, del jueves de integridad, inicialmente todavía no teníamos el modelo aprobado, pero la hemos venido trabajando porque es enriquecedor lo que nosotros tenemos al cierre de cada jueves de integridad, la percepción, las opiniones, los compartir que hacen nuestros compañeros de trabajo, porque son igual servidores de la entidad. Entonces, eso es bastante enriquecedor y además nos sirve como alertas y para detectar situaciones particulares que puedan estarse dando en alguna oficina. O sea, es básico. Y el transmitir, el que nosotros como cabeza de la Oficina de Integridad podamos transmitir en primera línea a nuestro secretario general y luego hacer de conocimiento de esto al despacho ministerial, permite que esto se mantenga, que estas acciones nuestras en busca de sembrar o identificar a nuestra entidad involucrada con el tema de la integridad y la ética, realmente sirven. Yo creo que nosotros somos un actor principal de que estas acciones continúen y de que estas perduren, ¿no es cierto? De hacer un traslado de la importancia de nuestra oficina, ¿no es cierto?, para todo, porque es transversal, a donde nosotros llegamos es transversal, todas nuestras acciones y nuestras propuestas, ¿no? Yo creo que sí, que depende, que es un reto realmente, pero depende mucho de nosotros también y de la voluntad que pueda tener y la amplitud o la apertura que tengan para respetar, ¿no?, estos lineamientos que nosotros tenemos, porque además no es algo propio del Minedu, algo propio del MINJU, sino es una política nacional en la que nosotros estamos involucrados y estamos cumpliendo, ¿no? Y ahora que cerremos tanto el plan nacional que acaba en el 2021, es porque esto nos va a permitir dar un nuevo salto, con nuevos retos y con nuevas acciones reestructuradas, ajustadas para lo que se viene más adelante. O sea, el trabajo continúa y esto es un avance, ¿no?, para poder erradicar el tema de las malas prácticas que van reñidas contra la integridad y que lindan con temas de corrupción, ¿no?
Eso considero yo, ¿no? Ok, Elisa, tenemos otra pregunta del chat que va dirigido para ti, Ana. Nos preguntan, ¿cuál es el efecto de las observaciones advertidas en las veedurías respecto al proceso de selección? ¿Se continúa con el proceso de declaración de ganadores o este se suspendería hasta la determinación de responsabilidad vía PAT? Gracias, Eduardo. Un poco solo a la pregunta anterior le agregaría lo que dice, además del compromiso de la alta dirección, el que lo podamos dejar documentado, de que podamos dejar la evidencia y por ejemplo, en la buena práctica de las veedurías, lo hemos incluido en la propuesta de directiva, ¿no? En un documento normativo que es la directiva de las convocatorias CAS que es aprobado, ¿no? Con una resolución ministerial y con ello se quedaría insertado esa buena práctica de manera permanente, ¿no? Y segundo, darle visibilidad a través del tema comunicacional. El programa de veedurías del Ministerio lo presentamos incluso en el concurso de Ciudadanos al Día y fue reconocido como una buena práctica en la gestión pública. Entonces, al darle visibilidad y siendo que el ciudadano, que es el participante, se involucra, también hace que haya un tema de permanencia dentro de la entidad porque esperan que se va a realizar como un proceso obligatorio o como una acción obligatoria. Ahora, sobre las observaciones que detectamos, ahí hay que distinguir. En una etapa de entrevista donde se desarrolla el proceso de convocatoria CAS, puede haber una observación diciendo que cierto proceso está viciado porque hay un favorecimiento o porque hay un direccionamiento. Pero cuando nosotros acudimos con la veeduría, lo que nosotros hacemos es, les decía, ver si es que realmente hay un incumplimiento a un trato igualitario a los participantes. En ese caso, al haberse incumplido, sí iría a un proceso disciplinario en la Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica, en el marco de sus funciones, tiene las medidas de poder aplicar medidas cautelares dentro del procedimiento disciplinario, incluso antes de dar inicio. Hasta la fecha, de las veedurías que hemos realizado, no hemos encontrado una etapa de entrevista en la cual haya habido un acto contrario a norma o que atente con un trato igualitario, pero sí hemos encontrado oportunidades de mejora. Y estas oportunidades de mejora son las que hemos trasladado a la Oficina de Recursos Humanos y, como les decía, la Oficina de Recursos Humanos ha implementado actividades de mejora para esta entrevista, como son los webinars, como son propuestas de preguntas para evaluar aptitudes, y hemos seguido trabajando en reuniones coordinadas, ¿no? Yo creo que ahí es importante también la coordinación constante con las otras áreas. Como decía Elisa, una buena práctica no se queda solamente en la Oficina de Integridad, sino que se tiene que trabajar de la mano con oficinas aliadas que también son partícipes del proceso, como en el caso de las veedurías es la Oficina de Recursos Humanos. Gracias, Ana. Una última pregunta, y se las hago porque justo ayer estaba en una reunión con unos amigos vía Zoom, y les contaba un poco lo que estábamos haciendo, ¿no? Y qué importancia que estamos todas las entidades buscando implementar el ISO antisoborno. Y ellos me decían, yo entiendo el ISO, por ejemplo, el ISO de calidad para productos, para servicios que me garantizan un producto de calidad, que sirve para que las empresas peruanas puedan exportar o para que yo pueda traer productos del extranjero con un mínimo de calidad, y sé que los consumidores finales van a tener eso. Y la pregunta era, ¿y en el sector público qué te garantiza un ISO antisoborno? Hemos visto varias entidades que ya tienen el ISO y sin embargo seguimos viendo los temas de corrupción o temas que son los parámetros que vamos teniendo en las instituciones. ¿Ustedes qué creen? ¿Es necesario tener el ISO antisoborno? ¿Quién me contesta primero? Anita. Sí. A ver, Eduardo. Primero comentarte que el que se logre el ISO antisoborno no es que garantice que no vaya a haber un acto de soborno. Lo que te garantiza es que se ha podido, de común acuerdo con los dueños de los procesos, identificar cuáles son esos posibles riesgos y qué controles vamos a realizar. En la mañana, el día de ayer, cuando vimos el sistema de ISO antisobornos, el oficial de integridad del Ministerio de Energía y Minas nos decía, lo importante no es la certificación es la acreditación de un ente externo que ha revisado que tu sistema está funcionando. Lo importante de un sistema de gestión es justamente que puedas tener la oportunidad como entidad de revisarte tus procesos
y ver qué controles. Los controles es, digamos, la última ratio, porque deberíamos todos impulsar el tener una cultura íntegra y que los servidores no caigamos en estas situaciones como son el soborno, ¿no? Sin embargo, como hay la posibilidad de que sí ocurra, entonces como entidad nos autorregulamos y ponemos nuestro control. Eso, el tener el control hace que la persona no lo haga, no, podría hacerlo. Y lo que nos permite también el sistema de gestión es que si ocurriese, se pueda tener un procedimiento claro de actuación. Es decir, ocurre una acción de, si ocurre equivocadamente, pero se sucede un hecho de soborno, entonces vamos a también un procedimiento de claro cómo tenemos que accionar, tanto en la vía penal como en la vía administrativa. Y también la parte de disciplinaria, como les decía, en la etapa disciplinaria existen normas generales que la da la Ley de Servicio Civil, pero cuando se trata de un hecho de soborno, dentro de nuestro propio sistema nos permite que podamos ajustarnos en los plazos. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación, que hace poco pasamos por la auditoría de certificación, una de las cosas que proponíamos a nivel del proceso disciplinario cuando ocurra, si ocurriese un hecho de soborno, es que la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios no solo desarrolle el proceso, sino que desarrolle el proceso en los tiempos mínimos permitidos por la norma. Es decir, si la norma me dice que yo tengo tengo 10 días para emitir el informe, pero prescribe recién al año, yo no voy a esperar el año. Lo saco a los 10 días. Es decir, comprometemos a la Secretaría Técnica dentro de nuestro manual, que es aprobado en el marco del sistema de gestión antisoborno, para que respete o ajuste los plazos mínimos, porque es un hecho de importancia, es un hecho grave, que es importante que se actúe de manera inmediata. Entonces, un ISO, ¿qué nos da? No nos garantiza que no vaya a suceder, pero sí nos establece, primero, controles, y dos, el que de ocurrir tengamos un procedimiento célere y claro de cómo hacer el deslinde a nivel administrativo. Eso es lo que podría comentar respecto a tu pregunta, Eduardo. Muchas gracias, Ana. ¿Algún comentario, Elisa? Sí, totalmente de acuerdo con Ana. Bueno, nosotros estamos también, ya tenemos implementado el ISO, nos falta la certificación, pero como dice Ana, o sea, lo importante del ISO es, y bueno, en este transcurrir, ¿no?, de la implementación, podemos habernos encontrado con algunas opiniones que te dicen, un ISO no te garantiza nada, ¿sí? Y sí, realmente es eso, un ISO no te garantiza que no va a pasar, pero lo importante es que tú ya identificaste los riesgos que pueden darse en ese proceso específico, ¿no? Y estableces cómo vas a trabajar para mitigarlos y vas a poner los controles. Eso es bastante importante y eso te va a ayudar mucho, ¿no? No a que no ocurra, pero sí a que tú lo controles, a que tú sepas identificado que aquí en tu proceso que, nunca lo habías pensado, hoy por hoy has identificado 3 riesgos, ¿no es cierto? Y los tienes de repente mapeados y sabes que de ocurrir cuál es el control que vas a aplicar, pero no es la llave o el cierre para que tú digas, mi entidad no va a incurrir en un tema de soborno. Sí es una buena práctica, lo es, ¿no? Pero que te garantice al 100% la no ocurrencia de un tema de soborno, no, tampoco. O sea, totalmente de acuerdo, pero sí a nosotros nos ayuda muchísimo el haber ya identificado los posibles riesgos, ¿no?, de soborno en determinados procesos. Yo creo que sí ayuda mucho, ¿no? Muchas gracias, Elisa. Y muy bien lo que ustedes mencionan, ¿no? Un ISO no te garantiza que no exista soborno, pero sí te da pautas de accionar ante diferentes problemas que se nos puedan presentar. Les comento como una experiencia, ¿no? Cuando entré a trabajar al MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la ministra de ese entonces, en su palabra de inauguración o cuando se presentó, dijo, yo voy a trabajar acá para que el MIDIS no exista. Primero causó convulsión en los servidores que estás hablando, ¿no? ¿Por qué para el MIDIS no existe? Sí, porque como país tenemos que estar desarrollados y no deberíamos tener la necesidad de un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Qué quería decir ella? Que todos deberíamos tener una inclusión, todos estaríamos desarrollados y si lográramos ese sueño, no necesitaríamos un ministerio. ¿No? Lo mismo le replicaría a las áreas de integridad, ¿no? Las áreas de integridad, si es que nuestra cultura como peruanos cambiara, si nuestra cultura fuera íntegra, que es difícil en el ser humano, no habría necesidad de un área de integridad. Pero la tenemos es porque tenemos
que cambiar ese pensamiento, tenemos que cambiar ese actuar de los ciudadanos, de los servidores, y ese es un gran reto que tienen ustedes, una gran misión por delante de cambiar esa cultura, como mencionabas, Elisa, en la primera parte de tu exposición, ¿no? Crear esa cultura de integridad y que la gente no actúe porque hay una norma que me prohíba, no actúe porque me van a sancionar, sino actúe porque es una persona íntegra y con valores. Y ese es nuestro sueño y les pido que sueñen conmigo, ¿no? Para poder sacar el país adelante y cambiemos esa imagen que a veces tenemos los servidores públicos. Bueno, muy interesante los temas que han tratado. Realmente he quedado muy halagado y estoy seguro que el público, los que están, nos siguen de igual manera. Les agradecemos mucho por su tiempo, Elisa, Ana, por dedicarnos a explicar su valiosa experiencia y conocimientos. Siempre el tiempo queda corto cuando tocamos temas tan interesantes y esta vez no fue la excepción. Y bueno, habiendo combinado esta jornada de 3 días de conversatorios, donde hemos tenido a los diferentes líderes de instituciones, inaugurado por el Ministro de Educación, quiero que en este momento nos dé unas palabras Ana Pari. Ella es nuestra líder de integridad en el Ministerio de Educación. Si bien este evento lo ha organizado la Oficina de Recursos Humanos, ha sido en trabajo constante con ella. Entonces quisiera que nos des unas palabras finales. Anita, te paso para que pueda decirnos algo. Gracias, Eduardo, por el pase. Sí, muchas gracias. Dame estos minutos para poder agradecer a cada uno de los líderes institucionales que aceptaron la invitación de poder compartir sus experiencias en estos 3 días. Incluso hemos tenido como anécdota las fallas técnicas del día de ayer y aún así estos líderes, como fue el caso de Patricia y Percy, contribuyeron a poder adecuar nuevamente sus horarios para poder brindar a la ciudadanía comentarios de estas grandes experiencias que se vienen haciendo, porque el cambio, como nos dijo Eloy, el primer día está en todos, es en el trabajo de todos los servidores el poder recobrar la confianza de la ciudadanía. Como veremos en estos 3 días siempre nos ha quedado corto el tiempo porque para hablar de integridad, para hablar de cómo tenemos que hacer nuestras funciones, que a veces piensan que solamente es denuncias, pero como dijo Elisa, no se limita solamente a tramitar las denuncias, sino tenemos un trabajo mayor que buscamos no solamente esperar a que suceda un hecho, sino tratamos con las herramientas que nos permitan el poder prevenir, el poder juntar a todos los servidores correctos que sigan en este trabajo de hacer el bien, de pensar en el bien común de la sociedad, y a eso apunte en cada una de las labores que se nos van encargando. Así que nuevamente muchísimas gracias a cada uno de los líderes, a Patricia, a Juan, a Mario, a Juan Carlos, a Ana, Elisa, por su tiempo, y a la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Educación por dar prioridad a este tema dentro de los conversatorios que están organizando. Gracias, Ana. Gracias, Elisa. Y finalmente, agradecer a la alta dirección. Este evento no hubiese sido posible sin el apoyo de alta dirección del Ministerio de Educación. Y como han mencionado ustedes, es lo que tenemos que fomentar, que nuestras oficinas de integridad o todas las acciones que hagamos en beneficio de la institución y en beneficio de la ciudadanía, tengamos siempre el apoyo de alta dirección. Con ese apoyo vamos a ir logrando muchas cosas. Estoy seguro de que estos conversatorios, estos 3 días, han servido de mucho a las entidades. Hemos podido ver que se puede hacer muchas cosas sin presupuesto. Es nuestra creatividad que podamos implementar y eso es lo importante, ¿no? No veamos que todo sea presupuesto, sino hay muchas cosas como las que ustedes han implementado. Contento y agradecido también con el equipo que no aparece en pantalla y que siempre nos está apoyando, el equipo de Recursos Humanos, el equipo de la Oficina de Tecnología de Información, el propio equipo de OTEPA, que trabajamos a la mano y son los que se han contactado con cada uno de los expositores y han tenido tarea complicada a veces de poder concretar horarios. Y agradecer a todos los expositores a través de este medio por su buena predisposición, a pesar de todas las dificultades que pueda haber, como la que mencionó Ana, que tuvimos el día de ayer con la plataforma de Microsoft Teams. Pero sin embargo, ellos se mostraron con la mejor predisposición a continuar con el conversatorio, a reprogramar, y eso dice mucho de los líderes de integridad de las entidades. Nuevamente, muchas gracias a todos por este conversatorio, a todos los que nos siguen a través de redes, a través del chat. Les agradezco su participación y de hecho lo vamos a invitar a próximos conversatorios que estaremos realizando. Gracias a todos
y cuídense mucho. La pandemia continúa, cuidemos nuestra salud, no nos descuidemos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias, Anita. Gracias, Elisa. Gracias, Eduardo. Gracias a todo el equipo.